Sean todos bienvenidos a la Huerta de Miguel. Hoy estamos aquí reunidos para conversar sobre las ligas, el descalabro del Arsenal, la liga casi asegurada del Barcelona y alguna que otra cosa más. ¿Qué opinas? Podemos seguir trabajando, no tenemos que parar. Déjame buscar los guantes. No, las ligas realmente, salvo la inglesa que ahora mismo está bien parejita. Las demás están bastante sueltas. El Barcelona ahí tiene su ventaja, aunque tiene el clásico pronto. Ese clásico no va a definir nada, ni siquiera va. Y como está jugando en Madrid, que está ganando de casualidad, ahí no creo que haya mucho. Vamos a estar poniendo unas estadísticas ahí en la pantalla. Dice que el Madrid hace menos goles ahora que tiene Mbappé. Este es el mundo al revés. Pero dice que el PSG también metía menos goles con Mbappé. Yo no sé, porque Mbappé es un tipo goleador puro. Y a veces mucha gente lo justifica cuando no marca porque no está en la posición de él. Yo creo que un jugador con esa calidad donde tú lo pongas a marcar gol, eso es una justificación. Pero yo creo que más que Mbappé es cosa de equipo. Porque yo, el último juego que vi de Madrid, Mbappé se ve que... ¿Eso también hay que sacarlo? Sí. Que pide la pelota, que trata de ser protagonista, más que Vinicius, más que todo el mundo ahí. Y Valverde, que para mí Valverde es de los mejores medios que hay ahora mismo, bueno, del último año también. Pero puedes sacar de la tierra y hablar. Si no, lo que estoy pensando. Ese es el problema, está echando humo. Y cómo se llama, pero no sé, creo que es más bien algo de equipo y nada, y tú ves que los jugadores son positivos y le piden apoyo a la afición y esto y lo otro, pero no se ve una cosa clara. Y yo creo que cambiar los técnicos, como que dicen que bueno, que está el rumor de que Arbeloa lo van a sacar ya también. Que Mbappé le dio like a una publicación de que Mourinho iba a ser técnico en Madrid. Eso es lo que se está escuchando ahora, que Mourinho es el que se ofreció. Bueno, yo creo que el Madrid tiene que confiar en un técnico, el que traiga, darle tiempo de trabajar. Porque primero trabajar con un equipo grande no es fácil, sobre todo cuando hay tantas estrellas y que las directivas influyen mucho en cada decisión. Y en una liga que son dos los que están compitiendo. Sobre todo también, exacto. Porque la gente se dice, por los ingleses, chafren. Yo se lo decía el otro día a Totti, que no es lo mismo competir en una liga donde hay 3, 4 que te pueden hacer el día y... Exacto. Y sabes, no... A ver, por ejemplo, en la liga inglesa, sí, la ha ganado el City todos estos años, pero no es lo mismo enfrentarte a un Liverpool, la semana siguiente a un Chelsea, la semana siguiente... al Manchester United, la semana siguiente al City. Obviamente no se enfrentan todas las semanas, pero... Y hay una cosa interesante. La liga inglesa, estaban diciendo que no se desmarca tanto en la parte alta de la liga española, porque obviamente tienes a estos dos gigantes y al Atlético que se está acercando. Pero el problema es en la clase media, es decir, del quinto para abajo. Entonces, si la gente de la clase media te puede destruir todos tus cálculos, ahí es donde está el más grande problema, que no es que estás jugando con un equipo que viene ya derrotado a la cancha. Sí. Entonces, yo no quiero con esto justificar el descalabro del Arsenal. Porque nosotros regalamos juegos, yo pienso que el Arsenal, bueno, yo digo nosotros, el Arsenal regaló juegos en los que pues no se atrevió como a imponerse, no sé, es raro, no sé. No sé si fue que se lo tomaron muy fácil o no sé, y lo otro también que el Arsenal este año también ha tenido una cantidad de partidos que el año pasado no tuvo. Este año estuvo lejos en todas las competencias. Y bueno, si en la Champions todavía estaba puntero en la liga, no es que... Pero una cosa que tú mencionaste hace unos días, en la última vez que viniste, fue que el Arsenal había tenido rotaciones bastante. Y yo también lo mencionaba la última vez que hablamos, que estaba Totti también y todos los muchachos. Es que las rotaciones sí se dieron, pero se dieron más que nada en los extremos. No hubo tanta rotación. Por ejemplo, Zubimendi es el segundo. No descansa, creo que es el que más minutos tiene, ¿no? El segundo. Esa estadística se las di yo la semana pasada en un short. Pero sí, bueno, para terminar con la liga, ahora la noticia esta de la lesión de
pasando un avión. La noción de Yamal. Ah, sí. Bueno, yo... Pero Barcelona ahora mismo no necesita Yamal para terminar la temporada. ¿Tú crees que...? No, porque tienen... O sea, obviamente sí es un jugador importante, pero ya ellos tienen una diferencia de puntos bastante... Sí, esa es la ventaja. Que lo que pasa es que el Barcelona también tiene un calendario bien difícil al final, comparado con el de Madrid. Pero la distancia es muy grande. Es decir, es lo que estabas hablando de la Liga Española. La Liga Española un equipo te puede complicar un juego y perderlo o empatarlo. Pero es no muy es tan difícil que constante. pierdan todos los juegos que le quedan. Y bueno, no sé, yo no sé cuándo Rafinha va a volver. Porque lo que sí es claro que Pedri es el motor del equipo. A mí me encanta cuando juega con De Jong. Para mí De Jong es... Pero ahora escuché que viene un muchachito nuevo de la Masía, creo. ¿Cómo que se llama? Bernal. No, Bernal está jugando. Bernal es... Ahora está lesionado. Ahora está lesionado. Tiene un esguince de tobillo. Ese muchacho es de la cantera y es un crack también. No, voy a empezar a ver más la liga. Sobre todo para darle la contra a Panchito cuando me venga a hablar del Madrid. Pero... No, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Yo soy de la opinión que, digamos, hombre por hombre, Mbappé es mejor que Vinicius. Pero que Vinicius lo que tiene es que es un poco más ordenado en el tema de cómo juega en equipo. Esa es mi opinión. El punto de vista de la vista mía. Yo creo que sí. Pero no sé, para mí los grandes jugadores son los que... No es los que tengan más habilidad a las cosas, sino los que hacen el equipo, en el equipo. Lo que hacen el equipo mejor. Exacto. Y ese es el problema. Esa es la comparación que están haciendo, que dicen que Mbappé no está haciendo mejor al equipo, lo está haciendo peor. Él golea, él es el líder, pero luego el equipo produce menos. Exacto. Entonces, claro, porque él mete un gol por partido, pero el equipo igual pierde 2-1. Exacto. Entonces eso no tiene sentido. Y de hecho incluso dicen que ha metido menos goles que el año pasado. Así que creo que van para atrás. Yo pienso para mí, yo se lo dije a Pachito clarito. Para mí el tema es que ellos tienen a Mbappé jugando fuera de posición. Bueno, ¿qué hacemos? Sí, no, eso también es verdad. A ver, porque en Francia Mbappé cuando juega de extremo es letal. Es que ¿sabes cuál es la diferencia en Francia también? Yo no sé cuánto de verdad hay en el tema de lo que hablan ahora del dictador Mbappé. Pero en Francia en Francia él no manda. Él no es la máxima estrella, ¿sabes? Pero primero tiene que imponerse a Deschamps. Y Deschamps no lo va a dejar. Ese es el tipo Deschamps era el capitán de la selección cuando era jugador. ¿Sabes? Por encima de Vieira, por encima de Zidane, por encima... Estaban todas esas bestias ahí, él era el capitán. Sí, pero el capitán. ¿Sabes? No, eso no va a ser. Entonces un jugador como él no va a venir a... Oye, Deschamps dejó afuera a Benzema y ganó el Mundial. ¿Sabes? No estoy diciendo que esté bien ni mal, simplemente lo que digo es que es como tienen ese carácter para tomar las decisiones y pues si tienes que sentarte porque no haces caso, te van a echar. Es lo mismo que hizo Luis Enrique con él en el PSG. No, y eso sí salió a la luz que él lo dijo, este año de Mbappé le han echado. Bueno. Pero, ¿y tú tienes algo en contra de Francia? No, si yo voy con Francia. Ese era mi equipo, supuestamente, pero no sé. A mí no me gusta que los jugadores tengan ese ego tan crecido. No, o sea, a mí tampoco me gusta. El ego está bien si te ayuda a ser mejor. Pero mira, por ejemplo, la gente siempre criticó a Cristiano de que él tenía el ego de lucha frente. Cristiano tenía el ego, ese ego de competitividad. Exacto, sí. O sea, él tenía el mismo ego que podía tener un Usain Bolt, que tú ya... O sea, yo no sé, porque tampoco es que soy amigo de los manes. El tipo es un crack. Pero Cristiano jugaba en equipo, hacer. Exacto. Él hacía mejor su equipo. No ganaron un montón de títulos, pues. Porque yo me acuerdo, Benzema era goleador en la liga también. Y bueno, y Gareth Bale en el otro lado, que eran súper estrellas. Y tú veías que todo el mundo jugaba al mismo lado. Claro, entonces eso yo creo que está siendo el problema. Bueno, cambiamos de liga, vamos a la liga inglesa, vamos a cruzar el charquito. El canal. No, para terminar rápido, la lesión de Yamal, yo no la vi, pero vi que viró mucho el pie cuando, al parecer cuando fue a patear el penal, vio al portero, intentó girar más el pie y ahí fue la lesión. Y bueno, no va a poder jugar más toda la temporada, pero sí iba a jugar el Mundial. La preocupación es el Mundial, ¿no? El Mundial, yo lo quiero con España. Pues es que ya, como te digo, yo pienso que la Liga del Barça, a ver, no está ganada ya en punto matemática, pero
Sí, Pero yo no veo al ese Madrid nivel, regresando porque Sí. tiene que Oye. ajustar demasiadas cosas. Y a ver, y Rafinha hay que ver si juega compartido. Yo creo que va a jugar Ujú. antes que se acabe. Pero tampoco es que todo el equipo está completo. Y yo creo que se está quedando más pequeño. Yo creo también. Pero esa fue la medida de ella. Bueno, lo va a tener que terminar hace cuando. Seguimos. Vamos entonces a cruzar. Liga. Ahora sí, el canal de la Mancha. Y quitarle 1 hora al reloj. Oye, Dime. vi Que le metió. estaba viendo Instagram a principios de semana y vi una jugada, no recuerdo con qué equipo fue, que estaba jugando el Aston Villa y el Dibu metió una clase parada, pero solo, el delantero solo, que cambió a todo el mundo y Mira, el tiró Dibu un no es, manotazo. mira, el Dibu no es un mal portero, pero el Dibu tiene la misma cosa de que se ha vuelto medio, como dicen, el boquillazo. Él no es un mal portero porque de hecho, cuando él se hizo famoso en el Arsenal, porque él jugaba en el Arsenal, la verdad, a mí me parece mejor portero Leno, el que estaba antes, pero él transmitía seguridad. Y es lo que pasa en Argentina igual. Entonces, eso es, tal vez como portero no es que el mejor portero, pero tú sientes una tranquilidad con él jugando en esa posición. Y yo creo que eso es lo que la gente, lo que los jugadores te pueden decir. O sea, yo diría que hombre por hombre es lo mismo. No sé. Bueno, yo no lo vi, yo no soy tampoco detractor, pero tampoco a punto de ponerlo como el mejor portero del mundo, tampoco me parece, sí. ¿no? No, por lo que yo veo para Argentina, Él súper funciona. bien, súper bien. Es que lo que te digo, o sea, no es que sea un grandioso portero que tú digas, ese man es mi equipo, no. Pero le funciona para lo que necesitan, que es que te dé la seguridad de que el portero está allí y que sí, o sea, lo salvó en la final de la Copa del Mundo, ¿no? O sea, tiene esa capacidad. No, y esa seguridad que tiene se ve también en los jugadores de Aston Villa, porque cada vez que alguien habla de él en Aston Villa es maravilla igual. Ok, ¿ahora qué tenemos que hacer? Ahora hay que... Sí, vamos Gente, a ver. estamos en la parte que tal vez vamos a editar o lo ponemos así rapidito. Seguimos. El Arsenal. Se está flateando. El Arsenal está quedando sin combustible. Claro, si el otro tiene con la lengua afuera, el pobre Zubimendi no descansa. Ah, eso es verdad también. No conoce a su familia. No sé, Fren, no sé. Yo tengo esperanza. Digo, están empatados en puntos. No es que se perdió la liga, ese es el tema. La gente está, ya la vamos a perder, Fren. No. Tienen que ganar los dos. Tienen que ganar los 5 juegos que vienen. Por diferencia de goles, el Arsenal está un gol arriba, ¿no? Estamos igual en goles. Ah. Solo que el City ha metido más goles. O sea, la diferencia de goles es la misma. Ah. Estamos mal. Ellos han metido, yo si no me equivoco, ellos metieron 30 goles y el Arsenal ha metido 26. Así que vamos a ver. Ellos todavía deben un partido. El City tiene un partido menos. Sí. O sea, ya lo recuperaron, pero lo van a volver a deber de nuevo. Porque ese partido es con el Aston Villa. Perdón, con el Crystal Palace. Entonces, ellos jugaron una fecha, igual que la Liga jugó una fecha que supuestamente es la 33. Qué locura. Y por cierto, el Madrid está jugando ahora mismo. Creo que yo vi algo así que estaban jugando. ¿No era a las 9? Yo vi que habían marcado alineaciones y todo. Espérate. Yo creo que era a las 9. Yo dejé mi teléfono por allá. Bueno, igual cuando esto esté publicado ya el Madrid habrá ganado o perdido. Juegan con el Real Betis Balompié. Bueno, yo no tengo más nada que decir sobre el Arsenal, Fred. Vamos a ver lo que pasa, cómo le va este fin de semana. No recuerdo con quién juegan. Newcastle. Y ese equipo sí nos envejesta. Todo el mundo dice que no, que le vamos a ganar. Yo, Fred, ese Newcastle no es tan fácil. Ese Newcastle es darle golpe a la gente. Sí. ¿Y juegan en el estadio de ellos? No recuerdo. Yo creo que jugamos en casa. Eso puede ayudar. Yo me pongo como si yo fuera jugador del Arsenal. Y jugamos en casa. El Arsenal juega en casa. Bueno, ¿algo más que decir, señor?
No. No queríamos dejarlo sin contenido. De la liga inglesa. No. Estamos aquí haciendo jardinería, pero de todas formas cumplimos con el cometido de traer a hablar de fútbol. Gente, únanse, suscríbanse y qué más que pueden hacer. ¿Ya? Like para allá y compartir y hablar, Sí, comentarios. yo siempre invito a los que ven, a los que nos ven, que me escriban un correíto, creo que ahí debe salir el correo. Y si quieren participar, nos podemos hacer una videollamada también. Claro. O si quieren venir a Polonia. Ahora que viene el verano, ¿eh? Claro, ahora viene la parte. Yo estoy así como forrado, pero ahora hace calor. Esto es invierno en Sicilia. Bueno, entonces hasta aquí llegamos, nos vemos. Chao. Por los locos ahí. Vamos a ver cómo sale.